Diputado, primero de todo, Bueno, ¿cómo ha vivido esta misión? bueno, primero desde una perspectiva política con un extraordinario interés, dado que consideramos, yo creo que se puede considerar como un momento histórico en la vida política de Venezuela. Y después, personalmente, con muchísima intensidad, porque han sido unos días de una extraordinaria agenda de encuentros con el conjunto de fuerzas políticas venezolanas, tanto de la oposición como también las oficialistas, y de la oposición, tanto las que participaban en las elecciones como las que decidieron no participar, con la sociedad civil, con la academia. Y después la propia vivencia del desarrollo de la jornada electoral, que fue muy emotiva, muy, muy sentida emocionalmente, porque la respuesta de los venezolanos ante nuestra presencia, ante la presencia de los observadores de la Unión Europea y la presencia de los diputados del Parlamento Europeo, ha sido extraordinaria. Las muestras de afecto, de cariño, el agradecimiento por estar allí, el sentirse amparados por nuestra presencia, el sentirse arropados, acompañados, la verdad es que personalmente ha sido seguramente de los recuerdos más vívidos que podremos tener de esta experiencia en un contexto de dificultad económica que se palpa, se vive en las calles, pero también en un momento donde yo creo que se puede aventurar la posibilidad de un espacio de diálogo capaz de construir a medio y largo plazo una alternativa aquí en Venezuela. Diputado, ¿fueron elecciones libres y transparentes? Mire, las elecciones libres y transparentes, a veces confundimos un proceso electoral con un contexto electoral o un contexto democrático. Unas elecciones pueden ser evaluables dentro de unos estándares eh, democráticos o procedimentalmente democráticos y desarrollarse en un contexto que no lo es. El contexto en Venezuela no es democrático. El contexto en Venezuela es una profunda degradación del Estado de Derecho, las denuncias de organismos oficiales de gravísimas violaciones de los derechos humanos, de inhabilitación de cargos públicos para participar en las elecciones, del secuestro de partidos políticos por parte del gobierno, de persecución a la disidencia, de desigualdad en el acceso a los recursos para la campaña electoral, de desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. Pero todo ese contexto no es un contexto democrático. La democracia no es solo votar y no es solo que ese procedimiento de voto sea auditable y verificable y que cumpla con estándares. Si la democracia es otra cosa, proceso electoral, y es lo que la misión de observación evalúa un proceso electoral técnicamente y después lo sitúa en un contexto que también determina o no si ese procedimiento es democrático o no. O sea, cuando un candidato puede ser inhabilitado 2 días antes de las votaciones simplemente por una denuncia administrativa y no poder ejercer sus derechos políticos y con ello pues perjudicar al resultado electoral, pues hombre, aunque después el voto sea auditable, contrastable y perfecto, pues hombre, eso evidentemente tiene un impacto democrático, ¿no? Y al final la observación tiene como objeto determinar si las condiciones del día electoral, pero también del contexto electoral, el contexto democrático, el contexto político, perdón, donde se desarrollan, son democráticas o no. Y es evidente que en Venezuela no se dan esas circunstancias. ¿Pudisteis trabajar y moveros libremente? Sí, las dificultades propias de la situación económica del país, el acceso a la gasolina, pero sí, realmente la posibilidad, nosotros como diputados, de movernos por el territorio fue total, y después el respeto de las autoridades, el respeto, por ejemplo, de los policías, de las personas que estaban en el proceso electoral trabajando desde la administración, pues ha sido absoluto. En ese sentido, poco que decir respecto a las circunstancias en las cuales se ha desarrollado la observación de los diputados. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles serán los próximos pasos? Hemos leído, hemos escuchado también en rueda de prensa que el informe será, podremos leer el informe entre final de enero, comienzo febrero. ¿No es un poco tarde? No, es el procedimiento normal. A las misiones de observación electoral se les caracteriza por la seriedad, por el rigor, por la profesionalidad y por la metodología. Ha habido un numeroso despliegue de observadores de largo recorrido en el país que han recogido multitud de datos en
todos los aspectos en los cuales se desarrolla el proceso electoral. Y recordemos que las elecciones fueron el domingo y esos datos deben ser procesados. Hay unas indicaciones, unos titulares, que son los que se presentan hoy, que es el informe preliminar, pero esos datos tienen que ser rigurosos. ¿Por qué? Porque los informes de las misiones electorales tienen como objeto proponer, digamos, reformas, modificaciones, propuestas para mejorar y perfeccionar los sistemas electorales y los procesos electorales. Se presentan recomendaciones y esas recomendaciones tienen que estar bien fundamentadas. Eso requiere un trabajo. Repito, la presencia de los observadores de la Unión Europea en Venezuela, más allá de la lectura política que pueda tener, tiene una lectura también técnica muy importante, porque sirve para hacer una radiografía del proceso electoral y una radiografía que puede permitir que ese proceso electoral pueda perfeccionarse de cara a que el día que se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres, democráticas, abiertas, transparentes, en un contexto de igualdad, de competencia, en un contexto realmente democrático, que el proceso electoral esté preparado. O sea, yo creo que a veces hay una confusión. O sea, en este sentido, a petición del Consejo Nacional Electoral y también a petición de la oposición, al final, las instituciones europeas han decidido participar de estas elecciones como observadores. Y eso va a servir para detectar aquello que se debería cambiar para cumplir estándares estrictamente democráticos en el proceso, insisto, para que el día que puedan celebrarse unas elecciones en un contexto de libertad, el proceso no se adapte y cumpla con su función. Ese es el objetivo. Cuando se evalúa, se analiza el proceso, se hace con la intención de mejorar el proceso. Pero como el proceso se encardina en un contexto político, es importante que lo señale. Y este informe lo señala. El informe va a señalar que las condiciones del contexto donde se desarrollan las elecciones no son democráticas. Y eso yo creo que eso hay que manifestarlo con claridad. ¿Que ha habido avances? Sí, ha habido avances. Estas elecciones, el proceso electoral ha sido mejor que otras elecciones. Ha habido avances porque ha habido negociación política. La modificación, por ejemplo, de la configuración del Consejo Nacional Electoral ha sido fruto del diálogo político. Pues ese es un camino, o sea, el camino del diálogo. Nosotros hemos estado reunidos, como le decía al principio, con prácticamente todas las formaciones políticas venezolanas y sus candidaturas, con importantes y relevantes miembros de la sociedad civil y con expertos del mundo académico. Y todos ellos, y cuando digo todo, es todos, nos han dicho que el diálogo es el único camino para avanzar hacia la democracia en Venezuela. Todos. Esto ha sido unánime. Así como todos han valorado y agradecido la presencia de la misión de observación electoral. Eso ha sido dos de las constantes que se han repetido. Y significo nuevamente la primera, el diálogo. Un diálogo que tienen que desarrollarse los venezolanos y que tiene que estar acompañada por los organismos internacionales en un proceso de acompañamiento a ese diálogo. Pero es el diálogo el camino. No hay atajos. Mi última pregunta. Algunos buscan atajos, pero la política, generalmente los atajos no funcionan y no han funcionado, desgraciadamente. Y como el objetivo de todos es mejorar la vida de los ciudadanos de Venezuela, porque la situación económica, socioeconómica es catastrófica. Todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad y saber, por ejemplo, leer bien los resultados de estas elecciones. Estas elecciones dan muchísima información, más allá de cuántos gobernadores o cuántos regidores, cuántos alcaldes. Hay que leer bien los datos y los datos indican cuál es el camino a seguir. Y ese camino tiene que estar reforzado por el diálogo político entre la oposición y entre los actores políticos en Venezuela. Mi última pregunta. Una de las críticas que se hacen a la Unión Europea es de ser un gigante con pies de barro. Ahora, ¿qué podría hacer la Unión Europea como fuerza política para empujar un camino a la democracia? Porque si no, estamos hablando siempre de los mismos actores, es decir, Rusia, Estados Unidos, China y nosotros. Bueno, primero nosotros tenemos que saber qué queremos. Quiero decir, si Europa es un gigante con pies de barro es porque no hemos sido capaces de reforzar nuestros instrumentos de política exterior. Pero eso es una responsabilidad nuestra.
Pero yo le digo una cosa. En el contexto de Venezuela, en otros contextos probablemente no les añadiría los mismos elementos, pero en el contexto de Venezuela, Europa tiene algo que no se puede comprar, que es el respeto de los venezolanos. Más allá de las opiniones políticas, más allá de los titulares en los medios, y eso, yo se lo digo, lo hemos constatado en la calle, pero no yo. Eso ha sido también, era uno de los elementos de comentario entre todos aquellos que hemos formado, las decenas y decenas de personas que hemos conformado finalmente la misión de observación, que era el respeto y lo que esperan de nosotros los ciudadanos venezolanos. Pero ese respeto se lo tenemos que devolver con compromiso y con responsabilidad. La Unión Europea ha sido muy firme en sus posiciones respecto a la situación en Venezuela. Yo he liderado en algunas ocasiones resoluciones en el Parlamento Europeo y la posición ha sido siempre muy clara y muy firme. Pero, por lo tanto, la Unión Europea en este caso, más allá de interpretaciones legítimas políticas, ha sido un actor muy importante para impedir o para tratar de impedir los abusos que estaba cometiendo el régimen sobre sus ciudadanos. Pero tenemos que ser un actor político y lo estamos siendo. El hecho de la misión de observación electoral es un ejercicio de diplomacia muy importante, de soft diplomacy, si quiere usted, de diplomacia no en la forma que algunos esperan, pero es que la diplomacia a veces es mucho más de lo que algunos esperan. Es ser capaz de ser un actor creíble y confiable entre los diferentes actores del conflicto. Y eso hoy en día la Unión Europea lo es. Y por eso las muestras de respeto, de cariño que hemos recibido por parte de los ciudadanos de a pie, repito, que eso es a quien nos dirigimos, porque las políticas que adoptemos como instituciones europeas tienen que estar fijadas en los ciudadanos de Venezuela, en su situación, en devolverles la esperanza y la dignidad que ahora mismo la situación política les ha hurtado y que puedan pensar en un futuro democrático, justo y próspero, para que aquellos que se fueran puedan volver y para que este país pueda desarrollarse con dignidad. Y eso es nuestro objetivo. A lo mejor tiene menos titulares, a lo mejor pues a algunos no les acaba de gustar, pero la realidad es que los ciudadanos de Venezuela confían en nosotros. Cuando nosotros íbamos a los colegios electorales, había multitud de observadores, a los que la gente se acercaba a agradecer la presencia, eran a los observadores de la Unión Europea. Y cuando le digo todos, es todos, de transformaciones políticas, a veces muy públicamente y a veces apartándote. Pero siempre decían, gracias por estar aquí, les necesitamos. Estas elecciones no se hubieran podido desarrollar así sin ustedes. Y eso es un paso importante. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Es cierto el final? No. Pero la política es el arte de intentar buscar soluciones a problemas complejos. Y eso significa asumir riesgos, significa asumir compromisos sin perder la perspectiva y el objetivo de todo, que es devolver, como le decía, la dignidad y la esperanza a los millones de venezolanos. Y yo creo que en ese sentido la Unión Europea tiene mucho que aportar.